y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Y a la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que con la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Todos, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias por tenernos aquí a cada uno de nosotros. Padre, gracias por permitirnos llegar. Gracias, mi Señor, por lo que tú haces. Te rogamos hoy podamos sentir tu presencia. Te rogamos podamos adorarte, Padre, que todo lo que hagamos en este culto, la enseñanza, los cantos, oraciones, los anuncios, las ofrendas, la predicación, sean para honra y gloria a tu nombre. Que salgamos edificados el día de hoy. Tómame a mí, Padre, igual el que va a predicar, y ponte tú en lugar de nosotros, para que seas tú el que hable, Padre, y no nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Hoy vamos a continuar con el libro de Hechos, una historia que me encanta. Habla de la iglesia, los primeros pasos de la iglesia. Hoy, algunas veces lo hago, no lo hago todo el tiempo, pero hoy vamos a ver, a algunos de ustedes les gustaría recordar algo de lo que hemos aprendido de hecho, de eso se trata, ¿verdad? De estar aprendiendo y poner en práctica. ¿Alguien pudiera decirme algo que le ha llamado la atención o que ha aprendido del libro de Hechos, o algo que le recuerden, o quiere hacer un resumen? No tiene que ser largo, puede ser pocas palabras, aún con una palabra puede decir algo del libro de Hechos.
alguien, mi hermana Graciela, que nos demuestra que la iglesia nació en persecución, que sin el poder del Espíritu Santo la iglesia no hubiese tenido nunca el poder para nacer, crecer y expandirse como acabamos de leer hasta Samaria en este momento. Amén. ¿Alguien más? El amor de Juan y lo que él sentía y tenía, que aún sabiendo que iba a ser muerto, él no cayó hasta el último suspiro de la palabra del Señor. Amén. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Es importante, hermanos, estar recordando. Hemos visto muchas cosas, de hecho, cómo el Señor Jesucristo estableció la iglesia, y para el contexto de hoy es importante ver los evangelios. Lo que vamos a leer hoy tiene que ver mucho con tiempo atrás. Desde cuando el Señor Jesucristo estableció la iglesia o fundó la iglesia, Él le dijo: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Empezaron a congregarse. Algunos dicen que la iglesia empezó de ese tiempo, pero la verdad es que la iglesia se fundó oficialmente cuando vino el sello del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que le dio el poder y la autoridad para hacer milagros y señales en ese tiempo, que era diferente en este tiempo, para hacer la obra del Señor. Y luego había un mandato específico para los apóstoles y para la iglesia. Mateo se nos habla que la iglesia, su función era llevar el evangelio a toda criatura. El mandato específico de Dios para los apóstoles al iniciar la iglesia era que el evangelio, o la buena nueva de salvación, o la vida de Cristo, como usted quiera ponerle, hablar de su muerte, sepultura y resurrección, y lo que era, debía ser anunciado a través de la iglesia a toda criatura. Ahora, con la iglesia hubo un problema que hay en muchas iglesias. Los apóstoles probablemente no le pusieron atención a esto y empezaron a hacer algunas cosas y obedecieron. Vimos algunas cosas buenas, enseñaban y predicaban la palabra de Dios, cayó el Espíritu Santo, tenían amor los apóstoles, eso no lo podemos negar. Para con los de ellos, la iglesia en Jerusalén iba creciendo. De hecho, si leemos todo esto, y no lo hemos terminado ahorita hasta aquí, paulativamente se iba a la iglesia creciendo con personas judías. Es decir, en pocas palabras, ellos estaban obedeciendo a Dios a medio. Ellos estaban llevando el evangelio, pero hasta antes de Hechos 8 no habían salido de su lugar. Habían tenido problemas internos, habían visto la mano poderosa de Dios, eran llenos del Espíritu Santo, y lo que Dios tuvo que hacer es enviarle una persecución ya más severa para que ellos entendieran, y creo que así lo entendieron por lo que vamos a ver hoy, que tenían que cumplir el llamado de Dios y que no era solamente a esa nación. Ahora, como iglesia debemos tener cuidado de esto y poder poner atención a cuánto estamos obedeciendo de Dios para que Dios no mande juicio a la iglesia. Amén. Y yo creo que puede venir una persecución, pero si va a venir la persecución, va a poder ser porque Dios lo permite para ver quiénes son los verdaderos cristianos y para que se pueda cumplir su voluntad. De hecho, tristemente, y digo tristemente porque no debería pasar, pero cuando se nota los verdaderos cristianos, lo que tienen un corazón para Él, es en medio de la persecución, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Hasta pareciera que esperáramos que pasara para poder ver y para poder hacer lo que antemano sabemos que tenemos que hacer. Con el estudio que vamos a tener hoy, vamos a ver que los apóstoles, los que se estaban congregando, ya sabían lo que tenían que hacer. Ya sabían el mandato de Dios, sabían que tenían que llegar el evangelio a todo el mundo, pero lo que estaban haciendo en ese momento es preocupándose de ellos. Por eso es importante, por eso las iglesias que lo entendemos, por eso le predicamos la necesidad de hacer algo por las almas, pero no solamente a nuestro alrededor, sino en todo el mundo. Entendemos ahora que es algo que no se va a lograr. Mire, esto de llevar el evangelio a todo el mundo no se va a lograr sin el poder de Dios, sin personas dispuestas a escuchar el llamado de Dios y estar dispuestos a dejar todo ir
y sin una iglesia que esté respaldando a los que van. Yo sé que todos nos podemos ir, pero todos podemos tener parte en que el Evangelio llegue a otras criaturas que usted y yo no vamos a poder hacer llegar. ¿Sí? Y así ha funcionado todo el tiempo. De hecho, el Evangelio está en Uruguay por la obra misionera. Empezó porque alguien decidió en algún lugar dejar lo que tenía y venir a este lugar. No de ahorita, hace mucho tiempo. No creo que el Evangelio sea nuevo en Uruguay. No es la primera vez que lo escucho. Mucho tiempo atrás, gente decidió dejar para venir a un lugar como este. Y hasta ahora lo sigue haciendo. De hecho, el sentir y el orar debería ser de nosotros. De hecho, mi esposa y yo oramos que Uruguay pueda comprender esto y que en algún tiempo puedan estar saliendo misioneros uruguayos, que probablemente hay. Conozco algunos, creo que en Panamá hay un misionero uruguayo que está en una fundación, en una de las iglesias. Pero nuestro motivo como iglesia debe ser que el mundo entero escuche el Evangelio. Si no estamos cumpliendo con eso, podemos esperar varias cosas. De por sí una iglesia que no cumple con esto, y ahorita vamos a ver esto, pero quiero ponerle en contexto, es una iglesia muerta. Y una iglesia que el Señor ha establecido, el Señor va a hacer algo para que la iglesia pueda cumplir lo que Él quiere. En este caso en Jerusalén, lo que el Señor hizo fue asolar, y me llama la atención cómo empieza el capítulo 8, que hubo un asolamiento, si así se puede decir, no sé si es la palabra correcta, ¿sí? Tuvieron que el Señor Jesucristo azotar la iglesia y la azotó con fuerza, con tanta fuerza. Mire, el Señor sabe lo que hace. Ellos no querían salir y el Señor Jesucristo o Dios mismo los sacó. Ellos estaban cómodos ahí, estaban todos, estaban creciendo, no tenían hasta la fecha. Yo creo que la iglesia de Jerusalén, después vamos a ver que se empobreció, pero hasta la fecha, hasta ahorita, hasta estamos estudiando, no tenía necesidad. Dios estaba con ellos, tenían todas las cosas en común, todo estaba bien, excepto que se estaban olvidando de algo que Dios dijo. Ahora sí vamos a entrar aquí, pónganme atención por favor. En los versos 1 al 3 vemos la persecución que se desató sobre la iglesia de Jerusalén. La iglesia ya tenía miles de miembros, pero no estaban obedeciendo. Mateo 28, por favor, 19 al 20. Se lo acabo de decir yo ahorita, aunque no leemos el versículo, pero vamos a leerlo. Mateo 28 dice la palabra de Dios. Desde el 16 voy a leer yo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esto es luego lo que fueron los apóstoles, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, noten esto, dice, hacer discípulos a quién, a todas las, no le dijo a Jerusalén, dijo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el mandato del Señor Jesucristo a los apóstoles, los que iban a estar a cargo de la iglesia, en ese tiempo su discípulo, fue muy claro: ir a todo el mundo, a todas las naciones, y hacer discípulos. A propósito, eso va mucho más allá de lo que muchos de nosotros hacemos hoy. No es nada más ganar a Dios, es hacer discípulos. ¿Sí? Es diferente. Yo creo que tenemos que tener un equilibrio entre llevar el Evangelio, que tenemos que llevar el Evangelio, y enseñarle a las personas lo que tienen que hacer. Amén. Y un discípulo es alguien que sigue a su maestro. Amén. En este caso nosotros como maestro tenemos un maestro y la idea es llevarlo a Cristo. La intención es hacer que la persona pueda ser como Cristo y enseñarle todo lo que Él quiere de esa persona para que pueda practicar lo que usted y yo practicamos. Amén.
muchas veces cometemos el error de nada más hablarle de Cristo y bueno, se acabó. Pero no, la idea debe ser poder enseñarle lo que la palabra de Dios dice para ellos o lo que Dios quiere para su vida. Entonces el mandato fue claro. Pero los apóstoles llegó a un punto en la iglesia en que estaban avanzando, en que ya estaban contentos con lo que tenían. Por eso mandó Dios la persecución. No estaban yendo a todo el mundo hasta que empezó la persecución del versículo 4. Los cristianos corrieron, pero no callaron. El evangelio fue predicado en otras partes. De hecho, mi hermano, gracias a Dios por la persecución. Bueno, yo no quisiera que hubiera persecución, ¿verdad? No me gustaría. Pero el evangelio, usted y yo lo tenemos por esa persecución que hubo en Jerusalén. Porque el Señor literal lo tuvo que sacar. Ahora, mire, le voy a decir algo. No espere que Dios lo saque. A propósito, quiero hacer un paréntesis aquí. Mire, yo creo personalmente lo que leo en la Biblia, en todas las iglesias, Dios llama a hombres. No a todos. Bueno, a todos en el sentido, le he explicado otra vez, en cuanto al servir, en cuanto a hacer las cosas, todos como cristianos tenemos un llamado. Pero Dios también llama a hombres específicos para salir al campo, para hablar a otros de Cristo. Ahora, si Dios lo ha llamado, ¿sí? No sé, pero si Dios lo ha llamado, es mejor que usted cumpla con ese llamado de Dios antes que Dios lo saque a la fuerza. Porque si Dios lo ha llamado y usted está estancado, tarde que temprano, Dios lo va a sacar a las buenas. No quise decir eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, había un pastor en Panamá, muy amigo mío. Cuando yo estaba en Panamá en la iglesia, pasé por... la iglesia tuvo varios pastores, el pastor era misionero y cuando él tocaba salir, dejaba a otro como pastor ahí. Yo fui un tiempo pastor y copastor de ahí, pero en su tiempo también había otros más grandes que yo, que estuvieron de tiempo, que quedaban a cargo, tenía que someterme a ellos. Uno de ellos tenía un llamado claro. De hecho, él habló con el pastor. Dice, antes de ser pastor, dice, yo hace mucho tiempo ya sabía que Dios me estaba llamando y que Dios me estaba llamando, pero tenía dudas total que no la hacía. Dice, hasta el día que se murió mi mamá, que era lo que yo más quería y lo que más me detenía. Cuando se murió mi mamá, yo entendí, dice este pastor, que no estaba cumpliendo y como si hubiera sido una misa de Dios, yo te quiero usar y te voy a usar. Dice, es triste que lo tuve que entender hasta que Dios me quitó lo que yo más quería. Ahora, si usted no está cumpliendo con el llamado de Dios, tenga cuidado porque lo que le está estorbando para cumplir el llamado de Dios, Él se lo va a quitar. Amén. Ahora, se escucha fuerte, se escucha duro, pero lo que yo he visto en la Biblia es que así Dios funciona. Porque Dios tiene un propósito para todo. Él tiene un plan para todo. Tristemente, la iglesia de Jerusalén demoró en cumplir el llamado de Dios y tuvo que esperar a que pasara este evento. Dice la Biblia, vaya por favor a Hechos, no pierda Hechos. Hechos 8. No pierda Hechos 8. Dice, Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Note esto, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Note el 4, me llama la atención, dice el 4, pero los que fueron esparcidos, note esto, iban por todas partes que anunciando el evangelio. Dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia fue asolada, hubo persecución, a tal punto que a la fuerza tuvieron que salir de la iglesia. De Jerusalén, fue una sacudida, salieron a otras partes, pero aprendieron la lección. Ahora, para mí hay algo muy importante dentro del cristianismo. De hecho, para mí lo más importante son dos cosas, el reconocer y el arrepentimiento. Vemos una iglesia que a pesar de que estaba asolada,
a pesar de que no le estaba yendo mal, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo puestos en la cárcel, dice la Biblia que los arrastraba. No puedo imaginarme eso como es, un poco. Puedo imaginarme ahí a Pablo sacándole de la cárcel y acostado, vámonos afuera, a lo que salga, arrastrándolo por la calle. La Biblia no dice eso, pero a pesar de todo eso, su corazón estaba en que había fallado a Dios y que ahora tenían que hacer lo que Dios había mandado. Y me llama la atención que dice que aunque fueron esparcidos, fueron llevando el Evangelio a donde iban. Hermano, eso es tremendo. Ahora, si usted tiene un llamado de Dios y no ha cumplido, es tiempo de que como estas personas se arrepienta, lo reconozca y ponga su vida en la mano de Dios. Yo creo que Dios lo puede usar. Y yo sé que hay temores. Mire, yo he pasado por muchos temores. Yo sé que es difícil dar el salto, porque es bien difícil y es bien complicado. Hay muchas cosas que pensamos en cuanto a qué va a pasar. No es fácil. De hecho, nosotros antes de llegar aquí, créame que en mi mente hubo muchas preguntas. No es fácil. Pero algo que he aprendido, cuando Dios llama, Dios cumple. Ahora, estos hombres, en este momento difícil de su vida, aprendieron la lección, tuvieron una actitud de arrepentimiento y tuvieron la actitud de poder obedecer a Dios porque sabían lo que Él quería. Por eso es importante enseñar a la iglesia. Y déjenme preguntarle algo. Como iglesia y como cristiano. Ahorita lo enfoqué llamado, pero se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Usted sabe lo que Dios quiere de su vida. Amén. Usted sabe lo que Dios quiere de su vida. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Mire, hermano, en esto del cristianismo nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas para saber si estamos en lo correcto y practicarlo. La pregunta que sigue es, ¿usted está cumpliendo con lo que Dios quiere para usted? Una cosa es saber, y lo primero que necesitamos entender es si lo sabemos. Y si no lo sabemos, estar preocupados por saberlo, prepararnos para saberlo. Porque necesitamos saberlo, necesitamos saber dónde estamos, necesitamos saber lo que Dios quiere y luego necesitamos saber si estamos practicando lo que Dios quiere. Amén. Ahora, si usted lo sabe y no lo está practicando, yo lo animo a que lo practique. Porque si es hijo de Dios, la Biblia dice que Dios al que ama, dígalo con confianza, yo sé que lo sabe. Yo sé que es difícil hasta para disciplina. Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina, corrige, disciplina. Ahora, si usted dice, mire, yo, hermano, yo tengo mucho temor a veces. Porque si yo me quedo haciéndolo mal y no hay castigo de Dios, eso significa una sola cosa, que no soy hijo de Dios. Una persona que disfruta el pecado, dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Y cuando dice ahí no puede pecar, no habla de que no caiga en pecado, habla de no practicar el pecado. Pero luego, si soy hijo de Dios, debo tener una sola cosa segura: tarde que temprano, Dios va a traer disciplina en mi vida si no hago lo que Él quiere. Yo antes preguntaba a las personas que se alejan de Dios, ¿cómo estás? ¿Te está yendo bien? Y aparentablemente ser feliz, pero cuando comprendí dije, esto ni para qué le pregunto, porque feliz no es. Una persona verdaderamente salva, lejos de los caminos de Dios, no es feliz. Está vacío. Hay un vacío. El mismo Espíritu Santo que está en su corazón le indica que no está bien. Amén. Estas personas probablemente tenían eso y ahora, gracias a Dios, lo entendieron y empezaron a practicar lo que Dios quería. Y yo creo que nunca es tarde. Entonces, hermano, o puede reflexionarlo, porque no tiene que decirle a nadie, yo sé y reconozco que no estoy practicando lo que Dios quiere. Hoy Dios le está dando la oportunidad que empiece a practicar lo que usted sabe que Dios quiere de usted. ¿Sí? Ahora, dice la Biblia, luego de esto, la Biblia nos empieza a hablar de Felipe. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Felipe. ¿Quién no ha escuchado de Felipe? Lo que Dios hizo. Dice, Dios usó a Felipe. Dios siempre usa al hombre de Dios para predicar la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios convenza al pecador de su necesidad.
Y por eso que le acabo de decir es que yo creo que Dios en todas las iglesias llama hombres, llama matrimonio, llama familia para que se predique la palabra de Dios. Porque Él nos ha encomendado la tarea a nosotros de llevar el Evangelio. Los que son responsables de que el Evangelio corra son los que están en la iglesia, los cristianos salvos. Y Dios siempre en cada iglesia, aunque sea una persona, va a llamar para esta labor. Yo sé que no a Dios todo llama para esto, lo tengo claro. Hay personas que Dios llama para otra cosa, para servir, porque se necesitan. Se necesitan ayudantes, se necesitan músicos en la iglesia, se necesitan aún trabajadores en la iglesia. De hecho, una iglesia fuerte debería tener profesionistas. Mientras más profesionistas tengamos, más vamos a poder crecer y más vamos a poder ayudar a la obra misionera. ¿Sí? A uno Dios lo llama para ir y a otro Dios lo llama para dar. Pero en todas las iglesias Dios llama, aunque sea una familia, para que a través de esa iglesia pueda correr el Evangelio. No sé si me estoy explicando. Ahora, Dios ya tenía estos hombres. Vayan a la Biblia, por favor, a Hechos 8:5. Déjenme ver el tiempo porque el tiempo se pasa bien rápido. Aquí estamos. Hechos 8. Dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Y quiero hacer una aclaración aquí, aunque ahorita lo vamos a ver. Samaria era una ciudad que había una mezcla de judíos y gentiles. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentiles. De hecho, los samaritanos eran odiados por los judíos que se consideraban puros, ¿verdad? Eran odiados por ellos. Entonces Felipe fue a esta ciudad. Dice, perdónenme, aquí está. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿Verdad? Pues de estas señales siempre que era por la diferencia de época, era porque no estaba la palabra de Dios completa, Dios le dio la autoridad y ellos podían hacer esa clase de milagros para que ellos creyeran a través de los milagros que eran enviados por Dios. Hoy los milagros en sí no tienen que ver nada para que una persona sea salva. ¿Sí? Hoy hay mucha gente engañándose por alguien que se para, yo soy de Dios porque hago un milagro. Ya no funciona así, porque para eso está la palabra de Dios. Entonces Felipe se paró. Felipe predicaba de Cristo. Felipe tenía las señales y milagros para manifestar que lo que decía era de Dios. Vaya Marcos, por favor, sin perder Hechos 8, Marcos 16, 17 al 20. Sin perder Hechos 8, no pierda Hechos 8. Dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunas señales que Jesucristo dijo que ellos iban a tener, no nosotros que tenemos la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios es la que debe hacer todo. Pero en ese momento ellos tenían estas señales, que Dios mismo les dijo que le iban a tener para que se entendiera que venían por ellos. Dice, y estas señales eran transitorias hasta que vino lo perfecto, la palabra de Dios. Vaya a 1 Corintios, por favor, sin perder, nunca pierda Hechos, por favor. 1 Corintios 13. Corintios 13, del 8 al 13. ¿Lo tienen? Dice, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia se acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Creo que la Biblia es muy clara. Amén. Algunos dicen aquí que cuando habla del perfecto habla de Cristo, pero aquí no menciona como si fuera una persona, dice cuando venga lo perfecto, hablando de la palabra de Dios.
Entonces el mismo apóstol está diciendo aquí que había cosas que iban a cesar y que iban a acabar cuando todo fuera sellado. Es decir, cuando se terminó la palabra de Dios, cuando todo fue sellado, cuando toda la escritura se completó, ya no se necesitaba más milagros. ¿Sí? No que Dios no hiciera milagros, pero no se necesitaba la autoridad de los milagros. Luis, por favor, ¿puedes cerrar la puerta? Ahí estamos. Entonces, así estamos. Versículo 9 al 11. Vamos a entrar en Simón Mago, aunque no lo vamos a ver todo ahorita, lo vamos a ver después a este Simón. Y esto nos habla de una cosa muy importante que necesitamos saber. Se lo voy a adelantar tantito. Hermanos, nosotros tenemos que estar seguros si hay algo que cada creyente necesita estar seguro, y esto que le voy a decir no es para meterle miedo, es si es salvo o no. Amén. Yo no creo que la salvación se pierda, bíblicamente, no creo que la salvación se pierda, ¿sí? Porque es de Dios, pero sí creo que hay personas no salvas. Usted y yo tenemos que estar seguros que un día creímos en Cristo y que creímos de corazón, no por conveniencia, no para quedar bien con alguien, no por un compromiso. De hecho, debemos estar seguros que entendimos. Mire, a mí me encanta cuando evangelizo, cuando hablo con otra persona que entienda. No lo hago rápido a menos que el tiempo así se dé. Pero para que una persona sea salva, no necesita nada más repetir una oración. De hecho, yo trato de que la persona lo entienda, porque si no la estoy engañando a esa misma. Y quiero que esté claro en esto. La repetición de palabras no salva a nadie. Amén. Nosotros no tenemos que hacer que una persona repita lo que nosotros le queremos hacer repetir. Nosotros como tal no tenemos que convencerle. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo le convenza. Amén. Ahora, hay muchas personas no salvas. Y no estamos para juzgar, no vamos a saber, pero lo que sí sé es que la iglesia por su fruto lo conoceréis. Ahora, creo que esto es algo que cada persona sabe. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es asegurarse que usted entendió y que un día usted reconoció a Cristo como su Salvador personalmente porque lo entendió. Que usted entendió que era pecador, que había ofendido a Dios y que esa ofensa a Dios lo llevaba al infierno y que Cristo era la única persona que podía limpiarlo de toda su maldad. Y usted se arrepintió de lo malo que había hecho y le entregó su vida a Él. ¿Sabe la cantidad de personas que yo he visto que aún, no que nacieron literal en la iglesia, pero desde niños fueron a la iglesia, que recibieron a Cristo y de grande tuvieron que reconocer, ¿saben qué? Eso que hice ni lo había entendido. ¿Cuánta gente yo he visto que dice, ni lo entendí? Nada más lo hice porque me dijeron que lo hiciera, pero no lo entendí. No lo hice porque quería salir de paso. Lo hice, por eso Dios es bien claro cuando dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, y a veces lo pasamos por alto, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Este hombre aparentemente se había arrepentido, pero no se había arrepentido. Y algunos podrían decir, no, él perdió su salvación. Nunca perdió su salvación, sino que nunca fue salvo. Amén. Ahora, si usted está luchando, y yo sé que todos luchamos, con un pecado que no puede dejar, yo creo que debería entregarse a Dios, o debería replantearse si es salvo o no, y pedirle a Dios que le ayude a entender si es salvo o no, y sin pena poder reconocerlo delante de Él y decir, ¿sabes qué, Dios? No sé si de verdad lo hice, pero me arrepiento. No deje que el tiempo le pase y que muera creyendo que va al cielo y se vaya al infierno. Y le diga, Dios, pero es que yo fui a la iglesia. Mire, yo creo que esto, más de una denominación, es una relación personal con Él. Y usted entiende. Yo creo que salvo va a haber, no nada más entre los bautistas, pero también creo que no salvo va a haber aún en medio de nosotros. Amén. De personas que nunca quisieron entender que siempre se trata de una relación con Él. ¿Sí? Entonces, y por la razón correcta. Eso fue todo un paréntesis de la vida
de este Simón que se me hace muy interesante su vida. Entonces quiero aclarar, yo no creo que la salvación se pierda, pero sí creo que hay personas confundidas que a lo mejor ni salvas son. Y lo que deberíamos preguntarnos es si verdaderamente yo tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Si verdaderamente lo digo, pero bueno, esa es otra historia. Vaya a Hechos, dije que no se perdiera Hechos 8, 9 al 11. Dice la Biblia: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Un engañador total este era Simón. Y le estaban atentos, porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, antes de continuar en esto, hermano, quiero aclarar algo más. Que por eso no tenemos que regir más que por la palabra de Dios y por milagros y por sentimientos y porque alguien dijo y porque yo soñé. Porque, hermanos, yo creo mucho en Dios, creo mucho en el bien, pero creo mucho en el diablo. Creo que hay poder que el diablo puede usar para engañar. Alguien dijo una vez: hermanos, pero yo vi la Virgencita y lloró y fue un milagro. Y yo, sí. Y mucha gente dice que es engaño. Y a veces digo, puede ser que sea cierto. Porque el diablo tiene poder. Este hombre usaba poder para engañar. La magia, la brujería, y aunque no vamos a meternos en todo eso y no nos vamos a ir al otro extremo, siempre ha existido el mal. Y el diablo lo usa a veces hasta de una buena manera. No sé si usted ha escuchado esto de santería buena o de gente que lo usa para bien. Eso es un engaño del diablo. De hecho dice que la Biblia que se viste como ángel de luz. Y tiene poder para hacer algunas cosas, tiene poder para engañar. Y con ese poder ha engañado a mucha gente. Es que yo vi. Y qué difícil es sacar a alguien para que sea salvo cuando ha tenido esa experiencia. Es que yo vi a la Virgencita llorar, sí, y puede que sea cierto. Yo no digo, mira, gente que dice, no, eso es pura estafa. Y yo digo, cuidado, porque a veces no necesariamente tiene que ser estafa, puede ser cierto, pero no necesariamente signifique que venga de Dios. Amén. No necesariamente signifique que sea de Dios. ¿Y cómo lo comprobamos? Ahora tenemos la palabra de Dios. Este hombre usaba poder, y me llama la atención porque lo usaba como lo usaban los apóstoles, hacía algunas señales, hacía alguna magia, que pudiera en su tiempo confundirse. Y hoy yo creo que si hay algo que ha engañado mucho a la gente, es hombre tratando de usar ese mismo poder. ¿Sí? Por eso yo no creo mucho a los hombres que ponen énfasis en milagros y que ellos hacen milagros, porque lo pueden estar haciendo como este hombre. ¿Sí? Y de hecho ahora muchas iglesias, si algunos saben porque lo han visto, hay gente que usa ese poder hasta para tumbar. Y algunos dirán que es falso, y muchas veces probablemente puede ser cierto, pero no necesariamente significa que venga de Dios. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando viene de Dios? Si viene de la palabra de Dios. Para mí es más importante la palabra de Dios que un milagro. Ahora, yo no digo que Dios no haga milagros. Yo sé y la Biblia dice que Dios hace milagros. Pero para efecto de ser salvos o no, lo importante ahora es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que la única manera de ser salvo es creer y confesar. No dice por sentir. ¿Sí? No sé si estoy clarito ahí. ¿Sí? Bien claro. Entonces, este hombre engañaba a la gente porque tenía algún poder, pero no venía de parte de Dios. Usaba magia y no venía de parte de Dios. Entonces, quiero dejarles claro. Yo creo mucho en que pasan algunas cosas que van más allá de nuestro entendimiento, pero tenemos que tener cuidado que muchas veces no viene de Dios. Dice Simón el mago, Simón engañaba con magia a la gente. La magia, la brujería y los hechiceros son cosas que de hecho Dios condenó. Desde hace mucho tiempo atrás Dios lo condenó. Está en Deuteronomio 18, 10 al 11, pero no lo vamos a leer ahorita. Dice, veremos más de Simón al terminar la lección. Los versículos 2 y 13 nos enseñan que Felipe obedecía al mandato de bautizar a los que creían. El bautismo viene después de la salvación y no es parte de la salvación. Aquí empieza la iglesia en Samaria. Vemos cómo empieza otra iglesia en otro lugar por la persecución que no fue en Jerusalén.
con hombres que estuvieron dispuestos, que entendieron lo que venía de Dios, que entendieron por qué pasaban las cosas. Mire, estos hombres entendieron, Felipe y todo lo que salieron, entendieron que esa persecución no se salía del propósito de Dios, y que si había pasado era porque Dios lo permitía con un propósito, y ya ellos sabían cuál era ese propósito. De manera tal que se esforzaron, este hombre Felipe, entre uno de ellos, para cumplir el propósito de Dios. Y a donde se fueron enseñando lo que Dios quería, llevando el evangelio y también enseñando a la gente lo que era el bautismo, ¿sí? Y lo dejaban bien claro. Miren, el bautismo viene después de la salvación. Amén. ¿Sí? Pero lo importante es que necesitamos saber si somos salvos. Dice la Biblia, por favor, luego vamos a hablar un poco de los samaritanos. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió 4 veces, conforme a Hechos 1:8. Ya hemos estudiado la primera fase, que fue en Jerusalén. Ahora estudiaremos la segunda fase del bautismo del Espíritu Santo, que fue en Samaria. Recuerden que el bautismo del Espíritu Santo es aquella inmersión milagrosa en el Espíritu Santo de ciertos creyentes en la iglesia. Y esto se daba más antiguamente, ¿verdad? De hecho, dice que fueron 4 ocasiones específicas, para acreditar a la iglesia ya establecida como una institución divina que reemplazaba la institución judaica. Ahora, como se iba a levantar otra iglesia en Samaria, pasó lo mismo con Jerusalén, pero de una manera diferente. Dice Hechos 1:8, nos da el orden geográfico de cómo iba a hacer esto el Espíritu Santo, pero en Hechos 2:8, 10 y 19 nos da el orden cronológico en que pasó en cada una de las ocasiones que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Al versículo 14, Pedro y Juan, Felipe empezó la iglesia de Samaria, mientras que Pedro y Juan tuvieron el privilegio de ver a esta iglesia bautizada en el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces la forma en que se efectuó. Ya se nos acabó el tiempo, entonces lo vamos a parar aquí. Vamos a pararlo de una vez y mejor esto lo continuamos después. La manera en que fue la iglesia bautizada por el Espíritu Santo. Nada más quiero aclarar que no fue igual que Jerusalén. ¿Esto qué quiere decir? Que no había un patrón a seguir, que no era algo que debería repetirse en todas las iglesias, ¿sí? Fueron eventos específicos que sucedió en lugares específicos, de maneras específicas para cada lugar que pasó. Y lo vamos a ver. Vamos a ponernos de pie, hoy vamos a quedar aquí. Vamos a ver cómo fue bautizada la iglesia de Samaria, ¿verdad? Y vamos a ver los otros bautismos, también lo vamos a ver más después. Oramos, bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias, mi Señor, por esta iglesia de Jerusalén. Gracias, mi Señor, porque tú tienes un propósito para todo.